Bien, lo que vamos a hacer ahora es, primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en la última clase, ¿ya? Y vamos a continuar dando solamente algunos detalles, porque prácticamente toda la teoría ya está terminada, ya solamente sería cuestión de ver nada más algunos ejemplos, y bueno, pues ya, no más preámbulo, vamos una vez repasando lo que hemos visto. Bueno, nosotros ya hemos visto la clase anterior que siempre que hay un circuito eléctrico, ¿de acuerdo? En ella vamos a encontrar diversos elementos, ¿no? Resistencias, baterías, más que nada, ¿no? Esos dos elementos prácticamente a nivel pre, ¿no? Después de repente ustedes, cuando trabajen con corrientes alternas, van a ver que de repente pueden trabajar con capacitores, con resistores, en general con cualquier otro tipo de impedancias. Entonces, por lo pronto nos vamos a entrar en estos dos elementos que son las baterías y son las resistencias. En las baterías, el voltaje, de acuerdo que hay entre sus extremos, es decir, la diferencia de potencial, ya viene indicado por la FEM de la propia batería, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Nos dicen, oye, la FEM vale 12, 13, 5, qué sé yo. En cambio, en el caso de una resistencia, para una resistencia nosotros tenemos que ver cuál es la corriente que circula por esta, porque dependiendo del valor de la corriente, el voltaje entre los extremos va a tomar un valor, ¿no? ¿Te acuerdas? I por R nos da el valor del voltaje, ¿ya? Cuando multiplico I por R, nos da el valor del voltaje. ¿Ya? Recuerda que este valor que sale es la diferencia de potencial entre estos dos puntos. No es ni el potencial aquí ni el potencial acá. Cuando multiplico I por R y me sale 7, 7 no es ni este punto ni el de acá, sino la diferencia, ¿ok? Ahora, es importante, para poder establecer el análisis de circuitos, saber qué punto tiene más potencial que el otro, ¿no es cierto? Eso es importante, porque lo que obtenemos aquí solamente es la diferencia, nada más. Por ejemplo, acá dice 6, significa que la diferencia entre las dos patitas de la batería vale 6 volts. Aquí I por R sale 6, ¿no? La diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia es 6. Pero ¿quién es más grande y quién es más pequeño? Bueno, eso es simple, ¿no? En el caso de las baterías, ya viene indicado por los palitos. El palito más largo y delgado es el más, y el más corto y gruesito es el menos. En el caso de las resistencias, tienes que ver hacia dónde va la corriente, porque la corriente siempre va del punto de mayor potencial al punto de menor potencial. En las resistencias, siempre va en este sentido. En las baterías no necesariamente así, ¿de acuerdo? Siempre de más a menos. Entonces, guiándome por el sentido de la corriente, yo puedo saber quién tiene más potencial y quién tiene menos potencial, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y hemos quedado que esto podríamos verlo, si en caso quieres, como una pequeña escalerita, y la corriente podríamos ver como un flujo de agua que está chorreando por esas escaleritas, ¿no? Entonces, de ese modo, ya podría saber qué extremo está más alto que el otro, ¿no? ¿Ya? Bien. Esa es la idea. Ahora, el teorema de la trayectoria era, digamos, por decirlo así, el punto clave acá, ¿no? El punto fundamental. Si tú aprendías a hacer teorema de la trayectoria, todo lo demás era simplemente, pues, darle aplicación a eso nada más, ¿no? Era darle, mejor dicho, solución a las preguntas mediante la aplicación de este teorema, ¿no? ¿Ya? Bien, el teorema de la trayectoria, ¿qué consiste? ¿Te acuerdas? En una forma bien práctica habíamos comentado que es como tener a un personaje acá chiquito que va a empezar a caminar de un extremo del circuito a otro extremo del circuito, siguiendo una determinada trayectoria, ¿no? Ya sea así, puede irse por este lado, puede irse por acá, qué sé yo. Pero a medida que este supuesto personaje camina, ¿de acuerdo? Los potenciales, ¿de acuerdo? Donde él se encuentran van cambiando, ¿no? Por ejemplo, si él salta un elemento al potencial que tenía inicialmente, es decir, al potencial de A, yo tengo que sumarle o restarle algo, ¿no? Si pasa por un elemento, tengo que sumarle o restarle esa diferencia de potencial que obtengo entre los dos extremos, ¿no? Por ejemplo, si voy a saltar de este punto, ¿de acuerdo? Si voy a ir a saltar de este punto a este otro punto de acá hacia acá, entonces al potencial de A habría que restarle 6, ¿no? ¿Y por qué restarle? Porque al ir en este sentido, estaría yendo de más a menos y estaría bajando, ¿no? Aquí en las baterías, algo parecido, ¿no? Si voy de menos a más, tendría que sumarle, ¿no? Y de ese modo, ya habíamos hecho bastantes ejemplos el día de ayer, ¿no? Habíamos comentado que la tendencia de las baterías siempre es a trasladar las cargas de menos a más, ¿no? Es como una persona que levanta cargas, ¿no? De menos a más. Y en las resistencias, que es como un tubito, de ahí le pongo la escalerita también en su interior para que lo veas, siempre las cargas van de más a menos, ¿ya? Y en el caso de que haya dos baterías, porque también podría ser que haya más de una batería en el circuito, puede darse el caso de que las baterías estén las dos, digamos, como que reforzando sus esfuerzos para hacer que la corriente fluya, como en este caso, ella impulsa de menos a más, ella también de menos a más, la batería siempre de menos a más, ¿no? Y entre las dos generan la corriente, pero puede ser que una esté en contra de la otra, y cuando hay una que esté en contra de la otra, siempre la de mayor voltaje es la que va a predominar, ¿no? En este caso la de 8 es la que predomina, ¿no? Entonces, a pesar de que esta de 6 intenta impulsar las cargas de menos a más, como acá tenemos una batería de mayor valor, entonces la corriente fluirá en este sentido, ¿ok? Bien, habíamos visto algunos ejemplos, también habíamos hablado de los instrumentos de medición, habíamos quedado que hay dos tipos de instrumentos, los amperímetros y los voltímetros. Los amperímetros miden la corriente eléctrica, por eso se mide amperímetro. Y los voltímetros, que mide volts, miden ¿qué cosa? Los voltajes, la diferencia de potencial, ¿no? Bien, ahora, hay dos tipos de amperímetros y dos tipos de voltímetros. ¿Cuáles son esos dos tipos? Están los reales y están los ideales. Siempre que veas un amperímetro real o un voltímetro real, lo que ocurre, digamos, en la vida diaria, siempre tenemos voltímetros y amperímetros reales, ¿ya? Es que siempre tú lo vas a reemplazar por una pequeña resistencia. Donde veas un amperímetro, dejas una resistencia. Donde veas un voltímetro, dejas una resistencia. Pero en el caso ideal, los amperímetros se suelen, ¿de acuerdo? Digamos, reemplazar por un cable de conexión, o sea, simplemente es como si no estuviera y el cable continuase. Y en el caso de los voltímetros, es como si no hubiera conexión entre estos dos puntos, ¿no? Porque su resistencia es tan grande que no hay forma de que pase, ¿no? La corriente de este punto al otro. Entonces, aquí como ejemplo, les había dado un circuito, ¿no? Que yo me había inventado, y algunos instrumentos de medición A1, A2, representan los amperímetros, B1, B2, los voltímetros. A1 y B1 son voltímetros y amperímetros ideales, y A2 y B2 son instrumentos de medición reales. ¿Cómo es que este circuito que está acá, digamos, podemos interpretarlo? Bueno, como el A1 es un ideal, se va a representar por una línea, ahí está la línea. Como el B1 también es ideal, así es ideal, entonces se deja desconectado estos dos puntos, sin conexión, ¿lo ves? Como A2 y B2 son reales, entonces en su reemplazo se deja siempre una resistencia, ¿ya? Nada más, eso es todo.
Bien, ya habíamos visto algunos ejemplos, ¿no? Este, por ejemplo, fue el ejemplo que vimos de un voltímetro, donde había un voltímetro de dos puntos. Pareciese que acá hubiese dos mallas, ¿no? Pero en realidad, como el voltímetro es ideal, se tendría que sacar, ¿no? Y al sacarlo, ¿ya? Entonces queda una sola malla, ¿no? Pero eso es importante. Yo les recomiendo que siempre que vean un voltímetro o un amperímetro, de una vez hagan su equivalente para que no se confundan, ¿no? Entonces hacen su equivalente y ya de ahí ya lo resuelven tal como hemos venido trabajando, ¿ok? Bien, y al final habíamos comentado acerca de la regla de Kirchhoff, que lo habíamos estado usando anteriormente, pero de una manera muy sutil, ¿no? O sea, sin que nadie se dé cuenta, ¿no? La regla de nodos, que era evidente, las corrientes que entran a un punto tienen que ser las mismas que salen, se fundamenta en el principio de conservación de la carga. O sea, la carga que entra tiene que ser igual a la carga que sale, pues no puede desaparecer, ni puede aumentar tampoco más carga. Y la otra es la regla de Mallas, ¿de acuerdo? Que se fundamenta en el principio de conservación de la energía. Porque cada vez que voy por un voltaje, yo aumento energía o pierdo energía, ¿no? Si regreso al mismo punto, pues no tengo que haber ganado ni perdido energía. Por eso la suma de los voltajes vale 0, ¿ya? Y aquí está la regla de signos por si te has olvidado. Si el personaje que nos apoya, que le habíamos llamado Ant-Man, ¿te acuerdas? Sí, por la película, el ser chiquitito ese, viaja de un polo de mayor potencial a uno de menor, entonces Ant-Man estaría bajando. Decimos que Ant-Man experimenta una caída de potencial y ese voltaje entre sus extremos es reemplazado en la sumatoria con signo negativo. Si Ant-Man iba de menos a más, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si recorría el elemento de menos a más, entonces decíamos que tenía una subida de potencial y ese voltaje se reemplazaba en la sumatoria con signo positivo, ¿ok? Hasta ahí es lo que habíamos visto. Bueno, ahora lo único que me queda es simplemente darte algunas aclaraciones nada más, ¿ya? Algunas recomendaciones que hay que tener cuidado. Y luego paso a resolver algunos ejercicios, no lo voy a hacer todo por si acaso, voy a dejar algunos para ustedes, y en la asesoría, porque vamos a tener todavía asesoría de ese tema, ahí les terminaré de resolver, ¿ya? Bien, miren, tenemos lo siguiente. Hay que tener en cuenta, acá voy a colocar como una especie de un título, a tener en cuenta, ¿ok? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta, Pedro? Ya, bueno, ahora te voy a comentar. A ver, vamos a agrandarlo un poco para que... Ahí está. Muy bien. A tener en cuenta lo siguiente. Primero, cada vez que en un problema tú veas resistencias uno a continuación de la otra, y esto ya lo hemos comentado, pero de nuevo vuelvo a hacerlo, voy a insistir otra vez en esto. A ver, espérate. Cada vez que veamos una resistencia, espera un toque, por favor. Déjame acomodar la tableta, porque hasta que me sale un poco chueco, ¿no? Ya está. Cada vez que tengamos resistencias que están en serie, ya mira, una a continuación de la otra, y otra a continuación de la otra, ¿sí? Tú ya sabes cuándo están en serie, ¿no? ¿Sí? Resistencias R1, R2 y R3. No olvidemos algo muy importante. La corriente siempre es la misma por todos estos elementos. No vayas a pensar que como pasó por este elemento, la corriente ha disminuido o se ha menguado, ¿no? Por el hecho de haber pasado por ahí. No, la corriente siempre es la misma porque la corriente representa la cantidad de cargas por segundo que atraviesa una sección. Si por acá pasa 2 amperes, significa que pasan 2 coulombs por segundo, y esos 2 coulombs por segundo tienen que salir de todo el circuito necesariamente. ¿De acuerdo? Bien. Listo. A ver, veamos por aquí. Supongamos que hay una corriente I, entonces ya no tendría sentido llamarle I1, I2 y 3, sino simplemente I, e I. ¿Estamos? Y entonces es la corriente que pasa por todos estos elementos. Lo que sí es importante resaltar, ¿ya? Es que la diferencia de potencial, es decir, el voltaje, ¿ya? Que va de acá hacia acá, o sea, la diferencia de potencial entre estos extremos, así, la diferencia de potencial de acá hacia acá, y la diferencia de potencial, espérate. Y la diferencia de potencial de aquí hasta aquí, esas diferencias sí son distintas. Son diferentes, ¿ya? Este voltaje, el de acá y el de acá sí son diferentes. ¿Por qué? Porque el voltaje en una resistencia es I por R. El I será el mismo, pero como el R es diferente, entonces I por R1 va a ser distinto de I por R2 y por R3. Entonces aquí va a aparecer un voltaje 1, aquí va a aparecer un voltaje 2 y acá aparecerá un voltaje 3. ¿Te das cuenta? Los voltajes van a ser distintos en cada uno de estos elementos. Pero eso sí, si yo quisiera calcular el voltaje total de un extremo al otro, el voltaje total se obtendría de la suma de los voltajes, ¿no? Voltaje 1 más voltaje 2 y más voltaje 3, ¿ya? Diferencia de potencial 1, 2 y diferencia de potencial 3. A ver, a modo de ejemplo, ¿ok? Solamente a modo de ejemplo. Supongamos que un problema te diga lo siguiente. Oye, mira, tengo por acá una resistencia, bacán, tengo otra resistencia, chévere, y acá tengo otra resistencia más. Esta resistencia tiene 3 ohm, ¿ya? Genial. Esta de acá, que te digan que tiene 6 ohm, por ejemplo, ¿no? 3 ohm la de acá, esta de acá tiene 6 ohm, y esta que tenga, pues, no sé, vamos a colocarle por acá un valor 7 ohm, ¿ok? Bien. Y ahora que me digan, mira, ¿sabes qué? Y todo esto está conectado a una batería. Ya, chévere, está conectado a una batería. Y esa batería, esta batería, tiene, ojo con esto, una FEN de, no sé, pues, a ver, pongámosle de unos, a ver, 32 volt, ¿ya? 32 volt. Muy bien. Si ya sé que la FEN vale 32 volt, entonces sé que la diferencia de potencial entre los extremos de esta batería, es decir, el voltaje entre este punto y el de acá, o sea, la diferencia entre él y él es 32 volts. Significa que él le lleva a él 32 volts, ¿no? Porque este de acá tiene más potencial que este. Entonces, este de acá le lleva a él 32 volts.
si el potencial en este punto, por ejemplo, en el punto A, digamos, fuese 0, acá tendría que ser 32 en este punto B, porque la diferencia tiene que ser 32. Si acá le pongo yo 1 volt, o sea, asumo que vale 1 volt, no sé, acá debería ser 33 volt. Estos valores se llaman potenciales. Y en el desarrollo de circuitos, en realidad, el potencial es irrelevante. Lo que nos interesa son los voltajes, ¿no? O sea, la diferencia es lo que importa aquí, ¿ya? Por eso que en las preguntas siempre te preguntan por la diferencia de potenciales, ¿no? Es raro que te pregunten el potencial en un lugar. Sí lo hacen en algunas ocasiones, ¿no? Pero es bien raro que lo consulten, ¿ya? Cuando preguntan el potencial en un lugar, te dan como dato el potencial en otro lugar, ¿no? Para que partas de ahí y llegues al punto donde tú quieres calcularlo, ¿ya? Por ejemplo, en uno de los primeros ejercicios que vimos, por ejemplo en el de arriba, en este de acá, yo pedí la diferencia de potencial entre A y B, porque es lo que importa en los ejercicios. Si en caso me pidiesen el potencial de B, tienen que darme como dato algún potencial en algún punto, por ejemplo en A, para que yo partiendo de ahí pueda llegar hasta B. ¿De acuerdo? Si me pidiesen, por ejemplo, en este problema el potencial en F, tendrían que haberme dado el potencial en A o en E, para que yo me ponga en ese lugar y pueda caminar y llegar hasta F. Pero mientras no me den el potencial en algún lugar, yo no puedo decir cuánto vale el potencial, solo la diferencia. Puedo decir que A es mayor que F en 14 volt y que A es menor que E en 6 volt, por ejemplo, ¿no? Nada más eso, ¿ya? Pero no puedo dar un valor del potencial. Lo importante es que la diferencia entre ellos dos es 32. Eso es lo importante, ¿ya? Ahora, si en este punto entonces el potencial tiene un valor, acá tiene 32 más que este de acá. Ahora, el potencial en un punto es el mismo mientras tú no saltes ningún elemento. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si acá tú le asumes, y ojo que estoy solamente asumiendo, no digo que sea así, que acá es 0 volt, aquí el potencial vale 32 volt. Pero 32 volt es también el potencial del punto que está acá. Porque este punto, aunque tú no lo creas, también tiene el mismo potencial que B. Y valdría la pena llamarle B, ¿por qué no? Si tiene al final del cabo el mismo potencial. Pedro, pero ¿cómo vas a...? Es que no está saltando ningún elemento. O sea, Ant-Man al caminar desde acá hacia acá, no está saltando ningún elemento. No suma ni resta nada. Ah, ¿verdad, no? Claro, cuando tú saltes un elemento, ya sea una resistencia o una batería, ahí recién el potencial cambia. Le sumas 6, le sumas 7, le restas 8, le restas 9, ¿te acuerdas? Cuando saltas el elemento. Pero mientras no saltes no pasa nada. Entonces este punto tiene el mismo potencial que él. Y acá igualito. Este punto también tiene el mismo potencial que A, que está acá abajo. Si A es 0 y B es 32, la diferencia entre A y B también es 32 volts. Lo que quiero llegar es que como estos puntos tienen el mismo potencial, y esto de acá ya no me va a interesar, la diferencia entre A y B va a seguir siendo 32. O sea, es decir, entre este extremo y el de acá hay 32 volts. Es como si me estuvieran dando este dato. El voltaje total entre estos extremos vale 32 volts. Y esos 32 volts tienen que estar repartidos. De repente acá 30, 1, 1 harían 32, o quizás 15, 15, van 30, y el de acá 2, no lo sé. Pero la diferencia de potencial, aquí, más aquí, tiene que darme 32 volts en total. ¿Ya? Entonces, eso puede ser bastante útil y podríamos hacer algo como esto, tal vez. ¿Por qué no? Mira, el voltaje de acá hasta acá, el voltaje de aquí hasta aquí, es I multiplicado por la resistencia, ¿no es cierto? ¿Quién es la resistencia? ¿Quién es la resistencia? Es 3. Entonces, el voltaje aquí sería I por 3. Pero el mismo I pasa por él. Entonces, el voltaje aquí vale I por 6. Y el voltaje aquí, en estos dos extremos, vale I por 7. Eso significa que el voltaje, ¿de acuerdo? Entre estos extremos, es 6 por I, perdón, 3 por I, 6 por I, y de acá hasta acá, 7 por I. ¿Te das cuenta? O sea, proporcional a su resistencia. A eso voy, ¿no? Entonces yo puedo decirle que el de acá vale 3I, este voltaje es 3I, el de acá es 6I, y este de acá es 7I. O sea, proporcional a su resistencia. Vuelvo a insistir en esto. Proporcional. Y la suma total, que sería 3 más 6 más 7, 16I, sería el voltaje total, ¿de acuerdo? Y de aquí resulta I, que justo es la corriente, mira, saldría 2. Entonces acá es 6 volt, acá es 12 volt y acá es 14 volt. 6, 12, 14. ¿Viste? Y ya tengo el voltaje en cada uno de estos elementos. Pedro, ¿y eso para qué me va a servir? Bueno, puede ser útil en muchos otros ejercicios, pero te lo voy comentando, ¿ya? ¿Sí? No olvides que los voltajes se suman para obtener el voltaje total entre los extremos, cuando están en serie. Ahora, cuando están en paralelo, que es el caso que se repite casi siempre en los exámenes de admisión, que esta cosa viene, pero ya así a cada rato, de manera exagerada, ¿ya? Y de manera muy, pero muy descarada, en serio. Mira, vienen así las preguntas, ¿ya? Te dan por acá una resistencia. Vamos a colarlo más acá. Aquí dan otra resistencia. Y por acá abajo otra resistencia más, a ver. Acá otra resistencia más. Ahí está. Bien, ahí tenemos entonces, mira, tres resistencias, R1, R2 y R3. Las tres resistencias están en paralelo, ¿ya? ¿Cuándo se dice que están en paralelo? Cuando el voltaje entre sus extremos es el mismo, ¿de acuerdo? Cuando el voltaje entre sus extremos es el mismo. Por ejemplo, si este punto tiene potencial A, el de aquí y el de acá tiene potencial A, y este punto de acá tiene potencial B, mira, ya como ya quedamos aquí, ¿no? Él sería A, bueno, le voy a llamar M y N mejor para que no se confunda con el A y el B que está acá, M y N. Entonces, este punto de acá tiene el potencial M, el de acá también M, y este de acá también M. Pero no estoy saltando ningún elemento, pues, ¿no te das cuenta? Acá también, mira, N, él tiene el potencial N, y él tiene potencial N, y él también tiene potencial N. No estoy saltando ningún elemento. Entonces, como no estoy saltando ningún elemento,
¿de acuerdo? Aquí, perdón, al irme de acá hacia acá, de acá hacia acá. Este mismo potencial que acá y acá. Mira, la diferencia de potencial en R1 es la misma diferencia que en R2 y que en R3. Entonces, como en todos ellos es la misma diferencia de potencial, entonces ellos están en paralelo. Esa es, digamos, la condición fundamental para que los resistores se encuentren en paralelo, que el voltaje sea el mismo, que compartan un mismo voltaje. En serie, vuelta se requiere que las corrientes sean las mismas, ¿no? Aquí, que los voltajes, voltaje es el mismo, ¿ok? Bien, ahora, como el voltaje es el mismo, ¿ya? Como el voltaje es el mismo, entonces el producto de I por R tiene que ser el mismo. O sea, este I por este R tiene que dar lo mismo que este I por este R y lo mismo que este I por este R, ¿no? I por R es el voltaje, pues, ¿no? I por R es el voltaje. Entonces, este I por este R tiene que salir lo mismo que aquí y lo mismo que acá. Ah, entonces no pueden ser iguales. ¿Cómo le pondría a poner iguales I por R1 no va a ser lo mismo que I por R2. Entonces acá tiene que haber un I diferente, acá un I distinto del de allá y un I totalmente diferente del de acá, ¿no? Para que el producto sea el mismo. Eso sí, como I por R debe ser igual, entonces aquellos que tengan más R deben tener menos I, pues, ¿no? Porque van a ser magnitudes inversas, ¿ya? Esto es importantísimo, lo de acá. Y más bien la corriente que ingresa por este lado, la corriente que ingresa por aquí, esta corriente va a ser más bien la suma de las que están acá. Va a ser I1, va a ser I2 y va a ser I3. Va a ser la suma de I1, I2 e I3. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar con las corrientes, ¿ya? I1, I2, I3. Se van a sumar ¿para qué? ¿Para qué? Se van a sumar para que puedan, digamos, repartirse, ¿no? Puedan repartirse. Y se conserve, pues, lo del principio de conservación de la carga y se cumpla también la ley de Kirchhoff, que es la ley de nudos, ¿no? ¿Ya? Que es la ley de nudos. O la regla, ¿no? La regla de nudos. Entra y sale por acá. Entonces, eso vamos a tener en cuenta a partir de ahora, ¿ya? Y eso que te comenté lo voy a colocar por acá. I1 por R1 tiene que ser lo mismo que I2 por R2 y lo mismo que I3 por R3. Con esta idea puedes resolver muchos ejercicios, ¿de acuerdo? Muchos. Y a modo de ejemplo, vamos a ver algo por aquí, ¿ya? Algo por acá. A ver, vamos a copiar esta figura. La voy a colocar acá para que no estar haciéndola otra vez. Y bueno, voy a quitar esta resistencia. La de acá también. La de acá también. Esto lo voy a dejar ahí. Y bueno, esto de acá también. Ya, supongamos que en un problema me digan lo siguiente. Se tienen 3 resistores que están en paralelo. ¿Ya? Este es un resistor, este es otro resistor, este es otro resistor, ¿no? De tales resistencias, ¿no? De tales resistencias, dicen. Resistencia, igual que acá, a ver, qué sé yo, 3 ohm, 6 ohm, 4 ohm. Ponte que me den así, 6, 4 y 3, ¿ok? Bien, esas resistencias, escúchame, esas resistencias están conectadas todas ellas en paralelo. Se nota, ¿no? Se nota que hay digamos, hay un paralelismo entre ellos, ¿no? ¿Estamos? Chicos, ¿sí? Oye. Chicos, ¿estamos? Y ahora, imagínense que por este lado, ya vamos a imaginarnos que por este lado de acá, está ingresando una determinada cantidad de corriente. Pongamos que la corriente que entre por este lado, ¿ya? Que entre por acá. A ver, vamos a colocarle pues que sea, pucha, no sé, 27 amperes, ¿ok? Que sean 27 amperes. 27 amperes de corriente entren por acá. Yo sé que esos 27 no van a ir de frente, ¿no? Y van a salir por acá. Bueno, por acá sí va a salir 27 otra vez, ¿no? Tiene que salir también 27 amperes, ¿no? Sale y por acá también entra, perdón, 27 y sale 27. Pero no pueden pasar por acá los 27 de frente. Estos 27 se van a repartir. ¿Cómo se reparte? No lo sé. Puede ser 20, 4 más 3, 27. Puede ser que por acá entre 10, por acá 7 y acá 10. No lo sé. Pero la cosa es que se van a tener que repartir. Pero ese no lo sé se puede, digamos, se puede cambiar en un, oye, sí sé cómo va. ¿Y por qué? Porque I por R1 y por R2 son iguales. Ah, ¿verdad, no? O sea, él por él tiene que dar lo mismo que él por él y que él por él. Exacto. Yo te recomiendo que le asignes un valor a una de las corrientes. Es que tú quieras, por ejemplo, a este, ¿no? Yo le puedo asignar un valor de 2i. Y creo que salta a la vista porque le pongo 2i, ¿no? Para que el producto, o sea, la multiplicación de él por él sea 12i. Entonces, si es 12i, aquí también el producto tiene que ser 12i. Entonces, tiene que ser 4i para que sea 12i. ¿Te das cuenta? Y aquí también el producto tiene que ser 12i. Ah, entonces tú tienes que ser 3i para que el producto salga 12. 12, 12, 12. Entonces, ¿viste cómo le asumí los valores? Los valores le asumí porque él por él tiene que ser lo mismo que él por él, lo mismo que él por él. Entonces, eso ya me va a permitir a mí resolver el ejercicio de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque si por acá pasa 4, 2 y 3, serían 6. Entonces, tiene que por acá necesariamente entrar 9 veces i. Claro, por acá tiene que entrar 9 veces i para que estos 9i se puedan distribuir en 4, 2 y 3. 4, 2 y 3. ¿Ok? Mira cómo se reparte. 4, 2 y 3. 4 más 2, 6, más 3, 9. Y ahí están los 9. Entonces, de aquí, cualquier alumno al toque se da cuenta de cuánto vale el I. Ah, mira, ve, el I vale 3. Y como el I vale 3 amperes, ya puedes saber cuánto pasa por acá. Por acá pasa 12. Por aquí pasa 6. 2 por 3, 6. Y por aquí pasa 9. Así, 12 por 3 sería 36 volt la diferencia. Aquí sería 6 por 6, 36 volt la diferencia, igual que el de arriba. Y aquí
9 por 4, 36 volts, la diferencia igual que en estas partes. Entonces, de este modo, yo ya puedo distribuir las corrientes, puedo distribuir los voltajes, ya teniendo en cuenta esta parte que está acá. No olviden esta parte que es muy importante, nos va a ser de mucha utilidad en muchos ejercicios, ¿ok? Muy bien, y ahora, a modo solamente de comentario final, antes de empezar a desarrollar los ejercicios, ¿ya? Es necesario que conozcan un caso bastante especial, ¿ya? De un tipo de, bueno, de arreglo, por decirlo así, ¿ya? Hay un arreglo muy especial que necesito que conozcas. Es el arreglo llamado puente Weston. Acá lo voy a colocar. Puente Weston, ¿ya? Así se le llama. ¿Qué es el puente Weston? Bueno, el puente Weston es un arreglo nada más, ¿ya? Es un arreglo bien interesante que tiene la siguiente forma, mira. Tiene la siguiente forma. ¿Qué forma? Esta forma de acá, mira. A ver, aquí lo vamos a colocar. Así es, mira, a ver. ¿Sabes qué? Mejor lo voy a hacer con rectita, ya, para que no se vea feo. Acá. Acá está acá. Ya. Mira, acá tenemos el arreglo del puente Weston. Acá hay una resistencia, ¿ya? Acá hay otra resistencia. Acá hay una resistencia. Y acá hay otra resistencia. Acá también hay otra. ¿Sí? Voy a borrar estas para hacerlo más bonitas acá. Ya está. Bien. Mira, a este arreglo se le llama puente Weston. Al arreglo, o sea, al arreglo, esa forma que tiene el circuito, ¿ya? Al arreglo que está ahí. Así como hay arreglos en series, en paralelo, una cosa así. Bien. Acá vamos a colocar una resistencia R1, aquí una resistencia R2, acá una resistencia R3 y acá una resistencia R4. Y esta resistencia R5 que está por este lado. Bien. Mira, cuando la corriente, por ejemplo, vamos a suponer que entre por este lado, la corriente, ¿qué va a tener que hacer? Definitivamente va a tener que distribuirse en esas dos ramas, ¿no es cierto? Una por acá y otra por acá. Por aquí va a pasar una corriente I1 y por aquí va a pasar una corriente I2. Esta corriente I1 que pasa por este lado va a tener que llegar a este punto y dividirse. Es una posibilidad. Y puede ser que aquí, esta que viene, se junte con el I2 y pasen por este lado, ¿no? Nuevamente se juntan acá y sale la misma corriente que entró por aquí. Si por acá entró una corriente I mayúscula, por acá tiene que salir I mayúscula necesariamente. Esto siempre es así, ¿de acuerdo? Como también cabe la posibilidad, ¿por qué no?, de que tal vez, espérate, tal vez no se divida esta, sino la que se divida de repente sea el I2. El I2 se divide, se junta con el I1 que está acá y genera una corriente más grande. Y al final, pues, termina yéndose por este lado, ¿no? Así. Y es como va a pasar, ¿no? Ya sea que él se divide o el acá se divide. Pero hay otra posibilidad más. ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad ocurre cuando ninguna de las corrientes se divide. Continúa su avance. I1 por este lado y el I2, escúchame, y el I2 también continúa su avance por este otro lado. Por la cámara, continúa su avance. ¿Te das cuenta? O sea, I1 y 2. Y por acá no pasase ninguna corriente. ¿Qué? ¿Sería posible eso, Pedro? Sí es posible, porque es otra posibilidad. O sea, la posibilidad es que acá se divida, o que él se divida, o de repente simplemente que continúen con I1, continúen con I2 y no hubiese ningún problema. O sea, es decir, que R1 y R2 eléctricamente estén en serie, aunque no lo parezca, ¿no? Porque en serie la corriente tiene que ser la misma. O sea, ahí visualmente no parece que estuvieran en serie, pero eléctricamente estarían en serie, ¿no? Con él también estarían en serie. Y eso solamente se puede dar si es que la diferencia de potencial en los extremos de esta resistencia es cero. Es lógico, pues, tiene que ser cero porque no hay corriente. Al ser cero la corriente, la diferencia que se obtiene como I por R sería cero. O sea, no hay diferencia de potencial. No es que el potencial aquí sea cero o que acá sea cero. No, no. La diferencia es cero. La diferencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Pedro? Lo que vamos a hacer para intentar, digamos, resolver este ejercicio es lo siguiente. Presten atención. Vamos a llamarle este punto el punto A. A este punto de acá le vamos a llamar punto de potencial B. Entonces, sí o no que el potencial aquí es el mismo que en este punto. Acá también sería A. Es obvio, no he saltado ningún elemento. Aquí también debería ser A. Aquí abajo también debería ser A. Igual por este lado. Él es B y él también es B.
Mira ahora, este punto de acá no es ni A ni B, porque aquí se está saltando un elemento. A este punto voy a llamarle, qué sé yo, punto X. ¿Estamos de acuerdo? Y el punto que está acá le voy a llamar punto Y. Pero por la condición, necesito que X y Y tengan qué cosa, el mismo potencial. Entonces, aquí voy a escribir lo siguiente, presta atención. Si el puente está balanceado, así se le dice, ¿ah? El puente está balanceado, entonces se cumple que el BX, el puente está balanceado, o así mejor coloco, el puente está balanceado, no lo voy a colocar como condicional, sino así simplemente. El puente está balanceado, sí y solo si BX, o sea, el potencial en X, o como hemos venido trabajándolo, y el potencial en Y son igualitos. Si el potencial en X y en Y son iguales, entonces no hay corriente que pase por acá. No hay diferencia de potencial, no hay desnivel, no hay voltaje, no hay tensión eléctrica. Entonces, al no haber voltaje, al ser cero el voltaje, el I tiene que ser cero, no hay corriente, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a pasar ahorita en este problema. Entonces, X y Y tienen el mismo potencial. Ah, mira, qué bacán. Si X y Y tienen el mismo potencial, como digo, la corriente pasaría de frente, acá también pasaría de frente, ¿no? Sin ningún problema. Muy bien, ahora necesito que pienses en lo siguiente. Mira, la diferencia de potencial entre A y X, entre A y X, ¿eh? Y lo vamos a llamar así, mira. Vamos a colocarle diferencia de potencial entre A, o diferencia de potencial de A, menos la diferencia de potencial en X. ¿A qué sería igual la diferencia de potencial de A menos X? Bueno, la diferencia de potencial de A menos X es la misma diferencia que entre A y Y. Pero ¿cómo entre A y X va a ser igual que entre Y? Claro, es que estamos diciendo que el potencial en X y en Y tienen que ser iguales, pues. Ah, claro, ¿no? Si los potenciales en X y Y son iguales, restar B de A menos B de X da lo mismo que B de A menos B de Y, la misma vaina. Entonces, de frente mejor lo coloco aquí, ya, mira. Saco esto y voy a decir la diferencia de potencial entre A y X da lo mismo que la diferencia de potencial entre A y Y. Porque al fin y al cabo, X y Y son iguales. ¿De acuerdo? Es como que acá le pongo menos A y A, ¿no? O sea, el potencial de A y el potencial de A, y va a quedar la misma diferencia entre ellos dos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O ya me enredé de repente y ustedes ya se enredaron más. A ver, no es como colocarle menos acá adelante y B de A, potencial de A y potencial de A, ¿no? Entonces, potencial de A menos X es lo mismo que potencial de A menos Y. Es lo mismo, ¿ya? Bien, algo parecidísimo, algo muy parecido a esto que estoy colocando por acá, va a ocurrir también cuando haga la diferencia entre X y B. Claro, la diferencia de potencial entre X y B da lo mismo que entre Y y B. Diferencia de potencial entre Y y B. Claro, ¿no ves que es lo mismo? Es el mismo potencial X y Y. Es como lo pusiera acá, menos potencial de A, menos potencial de B, menos potencial de B, ¿no? Y al final quedan igualitos. ¿Sí? Tengo esto, y a mí se me ocurre colocarle así, ¿no? Menos potencial de B, menos potencial de B. No cambia para nada. Esto es esto, y esto es lo de acá, ¿ok? Bien. Ahora, lo que voy a hacer es basarme en la idea del cálculo de la diferencia de potencial. ¿Cómo se calcula la diferencia de potencial? I por R nada más. Allá, como es I por R, pues multiplicamos I por R. Entre A y X, Pedro, sí, entre A y X sería el I y el R que hay entre A y X. Entre A y X hay R1 y hay un I1. Ah, ya, I1 por R1. Genial, I1 por R1. Esa es la diferencia de potencial entre A y X. Ahora, entre A y veo un R3, Pedro, y veo que por ahí pasa un I2. Ah, ya, I2 por R3. I2 por R3. ¿Viste? Ya tengo esa otra parte. Igual con X y con B. Con X y con B, I1, R2. Ah, ya, I1, un R2. En Y y B, la diferencia de potencial entre Y y B, I2 y R4. I2 y R4. ¿Ok? Ya está, mira, I2 y R4. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Como veo I1, I2, I1, I2, lo que puedo hacer de repente es dividir todo esto entre todo lo de acá. ¿Estamos? Y voy a hacerlo por este lado, mira. Voy a borrar esto, y aquí lo voy a colocar, ¿ya? Dividiendo ambas ecuaciones. ¿Ya? Lo voy a dividir, sí, mira. Voy a agarrar toda esta ecuación de acá que me acaba de salir, todo lo de acá, ¿no? Que me ha salido. Lo voy a colocar aquí. Y esto lo voy a dividir, ¿ya? Lo voy a dividir entre todo lo que está acá, entre toda esta ecuación que está acá. Entre todo lo que está acá. ¿Ok? Ahí está, mira, lo voy a dividir. ¿No? Obviamente es término con término, pues no estos términos con estos términos, ¿no? Entonces, divido las ecuaciones. Entonces, al dividir las ecuaciones, al toque te das cuenta que el I1 de acá se va con el I1 de acá. Claro, porque fue el mismo I1, ¿qué pasó? El I2 se va con el I2. Mira. ¿Y qué nos está quedando? Nos está quedando algo bien chévere. Que R1 partido por R2 da lo mismo que R3 partido por R4. Es decir, la proporción de él con él es la misma proporción de él con él. Cuando se cumple que la proporción entre ellos dos es la misma proporción que entre ellos dos, o sea, es decir, si él es como de 2 a 3, acá también va de 2 a 3, entonces se va a cumplir que las corrientes van a continuar sin experimentar esa desviación que normalmente ocurriría, ¿no? Sin que se desvíe. Siempre y cuando la relación entre ellos dos sea la misma. A veces es más conocido esta expresión, ¿ya? Como la multiplicación en aspita. O sea, lo ven así, ¿no? R1 multiplicado por R4 es igual a R2
por R3. Mira, R1 por R4, R2 por R3. Cuando ocurre esto, o sea, si es que se da lo de acá, se ocurre eso, entonces decimos que R5 no trabaja, o sea, está por las huellas ahí, así como, perdón, como esta resistencia, digo, ¿ya? Entonces no trabaja simplemente, ¿ya? No trabaja, no trabaja, ¿ok? Y no pasaría corriente por ahí. Significaría que la corriente que circula por la resistencia R5 sería cero simplemente. Que es equivalente a decir que, ¿no? Que X y Y tienen el mismo potencial, ¿ya? También es equivalente a decir que el potencial en X y el potencial en Y son iguales. Y este le he convertido en un sí solo sí porque también se puede dar lo mismo. Si en caso me dicen que R5 no trabaja es porque se cumple también este producto, es equivalente, ¿ya? Entonces, a veces es más conocido de esta manera, ¿no? Entonces, la demostración lo dejo ahí, ha sido simplemente para que les quede claro de dónde sale, ¿ya? Y no haya problemas más adelante, ¿ok? Que me estén diciendo, oh, Pedro, ¿pero dónde salió eso, no? ¿Te fumaste una? ¿Qué pasó? Ya, entonces, ahí está, por si acaso. No es que yo me invente cosas. Y eso lo puedes encontrar en realidad en cualquier texto pre, ¿ya? En el internet también está, ¿no? Y en general, es una relación bien interesante, ¿ya? Si él por él te da lo mismo que él por él, al toque, compadre, R5 no trabaja, es más, lo puedes quitar. Entonces, justamente de eso quiero hablar en esta otra parte. Mira, cuando ya se cumple lo del puente Weston, o sea, es decir, cuando ya tienes claro de que él por él es igual a él por él, tú puedes agarrar y reemplazar este sistema por un sistema equivalente. Mira, ponte que tengas esto, ¿ya? Que tengas lo de acá. Caramba, espérate. A ver, mejor en la otra hoja para que nos quede espacio, ¿ya? Y no nos... esto de acá pues quedaría así, mira. Así, así. Y lo dejas así. Lo sacas, compadre, lo sacas. Sin ningún problema, agarras a R5. Si ves que se cumple esto, como R5 no trabaja, puedes sacar este elemento y lo dejas así tu circuito, así como está acá. Que es equivalente. Pedro, me estás diciendo que lo que está aquí es equivalente a tenerlo así, ¿sí? Esta es una posibilidad. Y la otra posibilidad, o si gustas, lo dejas de este modo. Como tú quieras, o así como la que voy a colocar acá ahorita, mira. La puedes dejar así también, conectado estos dos cables, pero sin que haya nada acá, sin que haya absolutamente nada. También es otra posibilidad. Te quedaría así tu sistema, ¿ya? O te quedaría así como está acá. Y es equivalente, créeme que es equivalente. Veamos un pequeño ejemplo, ¿ya? Veamos un pequeño ejemplo de esto, para que no quede en el aire, pues, ¿no? Y tú puedas verlo, mira. A ver, supongamos que tengo por acá una resistencia, vamos a colocarle, a ver, dale un valor, 2 ohm, de acá 6 ohm, mira, de 2 a 6 es como si fuera de 1 a 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Es como si fuera de 1 a 3. Y ahora vamos a imaginarnos que acá tengo otro par de resistencias, uno acá y otro en este lado, ¿ok? Aunque no me sale tan bonito, ¿no? Ahí está. Así y así, ¿ok? Y acá también voy a colocar dos resistencias que tengan la misma proporción, de 1 a 3. Puede ser, por ejemplo, 5 y 15. 5 ohm y 15 ohm. Mira, de 1 a 3, de 1 a 3, ¿no? Y acá voy a colocar una tercera resistencia. Una resistencia cualquiera. Por ejemplo, vamos a colocarle una resistencia de 13 ohm, ¿ya? Y te digan, oye, calcúlame el equivalente. Sumar es tranca porque tú no sabes, sacaste en serie, en paralelo, es una tontería. Pero si te percatas, se cumple lo siguiente, mira. Le llamamos el R1, a él le llamamos R2, a él le llamamos R3 y a él le llamamos R4. Y a él le vamos a llamar R5. Nótese, o sea, date cuenta, mira, fíjate, ¿ya? Que R1 multiplicado por R4 da lo mismo que R2 por R3. Claro, se va a cumplir eso, ¿no? Porque va de 1 a 3, de 1 a 3, mira, él por él te da 30, él por él también te da 30. Oye, sí, de verdad, te da lo mismo. Entonces, como te da lo mismo, él por él que él por él, entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Entonces, R5 no trabaja. ¿Entendido? Hemos ido en este sentido, porque primero nos hemos dado cuenta de lo siguiente, ¿no? No nos hemos dado cuenta que R5 no trabaja. Pero si R5 no trabaja, nos hubiesen dado de dato, también podríamos haber llegado al otro lado, ¿ok? Bien, entonces R5 no trabaja, ¿ya? Y esto ocurre, bueno, si que lo pongo aquí, lo signo, R5 no trabaja. Entonces, ya al no trabajar, ¿qué cosa va a pasar? Puedo sacarlo del circuito. ¿Qué lo vas a sacar? Lo voy a sacar, compadre. Lo voy a sacar. A ver, espérate. Vamos a jalar esto un poquito más abajo. Y lo voy a sacar por este lado. Bien, entonces voy a sacar este de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Bien, entonces este es mi circuito. ¿Y cómo quedaría mi circuito? Bueno, mi circuito va a quedar así como el que estás viendo ahorita, mira. Bueno, creo que no se puede. No sé si se puede. Un poquito ahí. Ya. Mi circuito va a quedar o bien como este que estás viendo ahorita acá, o bien podría ser así, mira. Sin este de acá. Así podría ser. Cualquiera de estos dos, espérate, cualquiera de estos dos que están aquí es válido. O sea, ya sea sin la resistencia R5 o habiendo sacado la resistencia R5 y conectado estos cables. Cuando ocurre eso, ¿qué es lo que tendría? Mira, lo que tendría sería lo siguiente. Acabo de tener dos resistencias que están en serie. No sé si la captas. Mira, estos dos son resistencias que están en serie. Acá está. Lo mismo pasa con las que están acá. Todas estas que están acá también estarían en serie. ¿Viste? Serie y serie. En cambio, en el otro lado tendría lo siguiente. Mira, tendría dos
dos resistencias, 2 y 5, que están en paralelo. Estas están en paralelo. Y estas otras dos que están acá también estarían en paralelo. Entonces Pedro va a salir completamente diferente. ¿Por qué dice completamente diferente? No sé, porque si ve serie, paralelo, no creo que sean iguales. Aunque no lo creas, salen iguales. Cuando se cumple esto, da lo mismo, compadre. Mira, ahorita lo vamos a hacer, ¿ya? ¿Cómo quedaría reducido un poco este circuito? Bueno, este circuito quedaría así. En la parte de arriba, o sea, en la parte de acá, quedaría una sola resistencia que reemplazaría a esas dos que están en serie. Igual aquí abajo, ¿no? Tendríamos una sola resistencia que reemplazaría a estas dos que están en serie. 2 y 6, 8 ohm. Y 5 y 15, 20 ohm. Acá quedaría 20 ohm entonces la resistencia. ¿Te das cuenta? Igual sucedería por este lado. Aquí tendríamos una resistencia que reemplazaría a estas dos que están en paralelo. Y por ese lado tendríamos otra resistencia que reemplazaría a estas dos cuando están en paralelo. Hay que recordar cómo se hacía la resistencia equivalente en paralelo. Cuando están en serie es fácil porque es la suma, pero cuando están en paralelo no se puede dar la suma, ¿no? ¿Te acuerdas cómo era cuando estaban en paralelo? Cuando estaban en paralelo, lo que tendríamos que hacer es, para hallar la resistencia equivalente, vamos a llamarle así, un R1, hacer la suma de las inversas, un medio más un quinto. Bueno, la forma práctica aquí sería, pues, arriba va 5 más 2 y abajo 2 por 5. Pero no vayan a pensar que es esto, sino la inversa de esto. Entonces el R1 me quedará así, ¿no? 2 por 5 sobre 5 más 2. Entonces hay gente que ya lo agarró en forma práctica, incluso dice, para hallar el equivalente de dos en paralelos, hago el producto entre la suma. Porque es lo que nos va a quedar cuando haga la suma de inversas, ¿no? Arriba voy a tener la suma, abajo el producto, pero como es la inversa del equivalente, al darle vuelta, arriba quedaría el producto y abajo la suma. Pucha, arriba quedaría 10 y abajo quedaría 7. 10 cétimos de ohm sería esta resistencia que está acá. Y la otra sería de un modo parecido, R2 sería el producto, que sería 15 por 6 entre 15 más 6. 15 por 6. 15 por 6 es, a ver, 6 por 5, 30, lleva 3, 90. Y abajo tendríamos 15 más 6, que es 21. 21. Si no te convence, vuelve a hacerlo tal como lo hemos hecho acá. 1 entre R2 sería 1 sobre R1, por ejemplo, 6, más 1 sobre R2, 15, ¿no? Y cuando se opere, acá podrías hacer aspita, que sería 15 más 6, y abajo tendríamos el producto, 6 por 15. Por eso, cuando hagamos la inversa, vamos a tener 6 por 15 y abajo 15 más 6. ¿Ok? Bien, quedó esto y quedó lo de acá. Ahora, hallar el equivalente va a estar más fácil de lo que parece. ¿Por qué? Porque acá tengo ahora resistencias que están en paralelo. Entonces, como estos dos están en paralelo, encontrar su equivalente no va a ser difícil. Voy a aplicar la misma relación que he aprendido aquí, que sería el producto entre la suma. Entonces, la resistencia equivalente quedaría así. Producto de 8 por 20. Entre la suma de 20 más 8. 20 más 8 es 28, arriba tendría 160 y acá abajo 28. ¿Puedo sacarle algo, por ejemplo? Sí, tal vez cuarta me va a quedar 40 cétimos. 40 cétimos de ohm es la resistencia equivalente para este circuito que está acá. Pero según me han dicho acá arriba, debería salir lo mismo que la de acá. O sea, que esta otra. Veamos entonces si es lo mismo. Ya, veamos si es lo mismo. Entonces, aquí, del mismo modo que en el caso anterior, tendría dos resistencias que las tengo que asociar. Y ahora, estas dos, ¿en qué estarían asociadas? A ver, si me ayudas. Espérate, voy a borrar todo esto. ¿Estas dos en qué estarían asociadas? Estas dos estarían en serie, ¿no? Estas dos estarían en serie. Serie, y acá ya podemos encontrar la resistencia equivalente, entonces, ¿no? La resistencia equivalente nos quedaría simplemente como la suma de ambas resistencias. O sea, quedaría 10 cétimos sumado más 90 21avos. Pero esto va a dar, creo que sí, espero que sí. Mira, acá le podemos sacar tercia. Tercia 7, tercia 30. Y mira lo que nos está quedando. 10 cétimos, 30 cétimos. 10 cétimos, oye, abajo va 7 entonces, claro, y arriba iría 10 más 30, 40. Y sí, pues coincide, ¿no? Coincide con lo que habíamos comentado. Entonces son iguales. Ah, entonces Pedro, cada vez que vea una cosa así, la saco. No, ten cuidado, ¿eh? ¿Cómo que la sacas? No, si él por él es igual por él, ahí recién quitas a la resistencia que está acá. Pero no se te vaya a ocurrir quitarla simplemente porque sí, ¿no? Tiene que cumplirse que él por él te dé él por él. ¿Estamos? Si no, no te va a salir, ¿ok? Muy bien. Listo, compadre. Entonces, yo creo ya con esto podemos darle curso a muchos otros ejercicios que están ahí en la separata. Así que vamos a pasar a resolver algunos de ellos para ver cómo nos queda. A ver, y ya. Listo. Espérate. Listo, acá. Ahora entonces vamos por acá a ver algunas preguntas adicionales, ya que tengan que ver con esto. No habíamos hecho hasta ahorita todavía ninguna solución con circuitos de más de una malla, ¿no? Pero es igualito. Mira, te lo voy a explicar por acá con este ejemplito, ¿ya? Con este ejemplito te voy a explicar cómo se hace con un circuito de dos mallas, ¿ya? Bueno, en este circuito en realidad hay más de dos mallas, hay tres mallas, veo yo. Claro, mira, una primera malla sería esta, o sea, todo este recorrido. O sea, Antman puede ir así, ¿no? Dar una vuelta así por acá. Antman dice de repente, no, Pedro, no me gusta esa vuelta, me gusta ir por acá. Y puede ir así. O Antman podría ir por ese lado, mira, por toda esta vuelta de acá. ¿Te acuerdas? Son tres, entonces, posibles situaciones que puede recorrer Antman. O sea, podría sacar tres ecuaciones diferentes en este circuito, ¿ya? Bien, entonces voy a empezar a
a resolver el circuito. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Cuando teníamos problemas con una sola malla, era bien fácil porque solo había una sola corriente, ¿no? Pero ahora acá tenemos más de una corriente. Acá van a aparecer al menos dos corrientes distintas. Bueno, van a ser tres en realidad, pero con dos variables bastará. Mira, ¿qué me refiero? Si yo supongo que por acá él impulsa las cargas, va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, entonces por acá iría una corriente que yo le puedo llamar la corriente I1, mira, por acá. ¿Ya? Espérate. Por acá iría una corriente que... Oye, ¿qué está pasando? Ya, iría una corriente que le vamos a llamar la corriente I1, ¿ok? I1. Listo, I1 iría por acá. Esta corriente I1, que pasa por la batería de 19 volt, llega a esta resistencia, avanza, pero al llegar a este punto, ya no puede seguir siendo para acá I1 o para acá I1. Ya no, ya, pues, ¿no? No sería justo, ¿no? Porque acá hay una bifurcación. Entonces, lo más probable que pase es que esta corriente I1 se abra, se divide en dos, o que bien, de repente se junte con otra, ¿no? Yo voy a suponer eso, voy a suponer que se junta con otra. Supongo nada más, ¿eh? No estoy diciendo que sea así. Pero supongo que por acá viene una corriente, y esa corriente fluye por acá, y se junta por este lado, y se junta por este lado de aquí con la otra corriente I1. Esta I1 y esta I2 se juntan y entran por acá. Entonces, a la corriente que va a entrar por este lado, tendría que ser necesariamente la corriente I1 más la corriente I2. Esta es la corriente que tiene que estar pasando por este lado de acá. Ya mira, otra vez, he supuesto que por acá va I1, por acá va I2, se juntan en este punto, y al juntarse en ese punto los dos generan esta corriente, que sería I1 más I2. ¿Ok? Listo, así nada más. Ahora vamos a aplicar la segunda regla de Kirchhoff, o la regla de Altman, como quieras llamarle, y lo colocamos por acá como un sabemos. Sabemos que en toda trayectoria cerrada, en toda malla, la suma de los voltajes siempre es igual a cero, ¿ok? Siempre da cero. Entonces voy a escoger una malla para poder analizar, o sea, un recorrido, puede ser este, el de acá o el grande, ¿no? Voy a coger los dos pequeños para no hacerme bolas, ¿ya? Para no hacerme bolas voy a coger los dos pequeños, ¿ya? Entonces voy a ubicar a Altman por este lado. Altman, camina, por favor. Ya sabes que el camino de Altman puede irse por donde sea, puede irse por acá o por allá, eso es lo de menos. Entonces Altman empieza a caminar en este sentido, ¿ya? Y Altman, entonces, al caminar en este sentido, tendría más o menos lo siguiente. Altman avanza de menos a más. Ah, bueno, acaba de subir 19 volts. Altman continúa y se encuentra con esta resistencia. Pero como la corriente lo hemos supuesto, porque no sé si realmente será así, de más, está yendo de acá para acá, este tendría que ser más y este tendría que ser menos, ¿no? Además, ya te he dicho, ¿no? Yo siempre lo veo como una escalerita. Si yo veo que el agüita, este es como si fuera el agüita que chorrea por la escalera. Si veo que el agua chorrea así, entonces estoy yéndome de más a menos, pero no ve que estoy siguiendo al agua, ¿no? En cambio, si yo iría en contra del agua, es porque estoy, ¿qué cosa? Estoy subiendo. Acá estoy bajando, perdón, ¿no? Acá estoy bajando y acá estoy subiendo, ¿no? Entonces acá iría de más a menos, Altman estaría bajando, ¿no? Al irse en el sentido de la corriente. Entonces baja, ¿cuánto bajaría? No 4 no I, sino 4I1, ¿no? Ya está, Altman está en este punto. Y ahora Altman va a venir para este lado. Nuevamente baja, mira, al ir para acá baja, ¿no? Porque está yendo en el mismo sentido que el agua, ¿no? Que la corriente, ¿no? De más a menos. Baja nuevamente. Baja 2 por la corriente que pasa por ella. Pero por ella no pasa I1 ni I2, pasa I1 más I2, que es otra corriente. I1 más I2. Llego a este punto y ahora voy a pasar por este de acá, que es de más a menos. Menos, porque estoy bajando, ¿no? 5. Y camino y ya llega al mismo lugar. Entonces todo esto lo igualo a 0. Y voy a formar una ecuación a partir de acá. ¿Cuál sería la ecuación? Bueno, la ecuación sería así. 19 más menos 5 me va a quedar 14. Y todo esto lo voy a pasar para el otro lado, ¿no? A ver, quedaría 6 veces I1 más 2 veces I sub 2. Y ya tengo esta ecuación. Esta ecuación me ha salido de acá, de esta mallita, ¿ok? Bien, ya está entonces esta malla ya prácticamente resuelta. Ahora voy a la otra malla, a la malla de la izquierda. Ya esta fue la malla, perdón, esta fue la malla izquierda, ¿no? Malla izquierda. Y ahora vamos a trabajar en la malla derecha. Es decir, en la malla que está en este lado. Empiezo aquí y de acá voy a caminar, ¿ok? Camina Altman, más 12, Pedro, claro, porque subes 12. Luego acá tienes una resistencia, vas a bajar. ¿Cuánto bajas? 1 y 2. 1 y 2. Continúa Altman. Mira, nuevamente ve, está yendo de más a menos. ¿Te das cuenta? Porque está chorreando para abajo, ¿no? De más a menos, de más a menos. Ah, ya, entonces sería menos 2 veces I1 más I2. Porque la corriente que pasa por acá es I1 más I2. Llegué a este punto y luego de acá para acá sería menos 5. ¿Te has percatado que esto sí es lo mismo? ¿Se repite? Claro, pues no, porque es el mismo recorrido que hace el Altman que va por acá, que el que va por acá recorre lo mismo en este tramo, entonces en este tramo se repite, ¿no? Igual a 0. Y acá tendríamos 12 igual. 3 y 2 más 2 veces y 1. Eso es lo que tendría. Y 2, 3 y 2 más 2 veces y 1. Y esta es mi segunda ecuación. Entonces ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ahí me imagino que el problema debería salir, ¿no? Debería salir. Dos ecuaciones con dos incógnitas, ya no habría ningún problema. Recuerda que lo que piden es la corriente que pasa por la batería de 19. Es decir, nos piden la corriente I1. Tenemos que deshacernos del I2 de algún modo, ¿ok? Pero podría ser que primero llevemos I2, eso no es problema, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Esta ecuación que está acá, sí, esta está de acá, la voy a multiplicar por 3, ¿ya? Pero la voy a multiplicar por 3, te he dicho, acá la vamos a multiplicar por 3, ¿ya? A todo esto por 3, ¿eh? Por 3, listo, por 3. Y luego la voy a restar de esta otra ecuación que está acá. Pero ¿por qué la vas a restar? Para que se elimine el I1. Pero si quiero el I1, es que quiero eliminarlo ahorita, pues después salió el I1, primero quiero hallar el I2, ¿ya? Por 3 sería 36. 36 menos 14. 36 menos 14. 36 menos 14
sería, bueno, 22, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sería 22. 22 tendríamos en este lado. Acá tendríamos 6 y 2. ¿Cuál menos 5? Ah, perdón. Tienes razón, Romero, gracias. Acá, ¿no? Me he olvidado del 5, qué baboso. Ya, acá quedaría 7, ¿no? Gracias, 7 quedaría, si me he olvidado del menos 5. Entonces saqué 7. Si aquí es 7, quedaría así, mira. Este 7. 7 por 3, 21. ¿Cuánto es 21 menos 14? 21 menos 14 es 7, ¿no? ¿Sí? Es 7. Ya, 21 menos 14 es 7. A ver, lo borramos otra vez mejor para no tener problemas. Ya, ahí está. 21 menos 14 da 7. Tendríamos 9 y 2 menos 2 y 2. 7 y 2. 6 y 1 menos 6 y 1 se va. Ah, ya, entonces ya tenemos el I1, el I2, perdón. El I2 va a quedar 1 ampere. Y si el I2 queda 1 ampere, ya puedo hallar cuánto vale I1 también. ¿I1 cuánto valdría? Ah, bueno, I1, Pedro. Hay que revisar I1, 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 ¿dónde está? En cualquier de las ecuaciones. Acá puede ser, por ejemplo, ¿no? Si es 1 ampere sería ¿cuánto? Sería 2, ¿no? Pasa a restar. Perdón, acá. 1 ampere, ¿no? El I2 vale 1 ampere. Pasa a restar, quedaría 7 menos 3, 4. 2 y 1 igual a 4 y 1 igual a 2 amperes. ¿Sí? ¿Cumple estas dos? Sí, ¿no? El I1 vale 2 y el I2 vale 1, ¿no? A ver, 3 por 1, 3, 2 por 2, 4, 4 más 3, 7. Y acá también va a cumplir, pues obviamente, ¿no? Quedaría 12, el I1 vale 2, sería 6, y el I2, el I1 es 2, quedaría 12, y el otro quedaría 2, 12 más 2, 14, está bien, ¿no? Sí cumple. Bien, entonces tenemos el I1 y el I2 resuelto, ¿viste? Entonces, ¿qué nos pedían? ¿Qué corriente pasa por la batería 19? I1. O sea, 2 amperes sería la respuesta, ¿no? 2 amperes nada más. Ahora, como algo adicional nada más, como algo adicional a esto, sería bueno que nosotros comencemos a analizar las potencias, ¿ya? Las ecuaciones. Este acá vamos a llamar alfa, al de acá le vamos a llamar beta, ¿ya? Entonces, las ecuaciones alfa y beta, ¿no? Y lo que acá he pretendido hacer, ya saben ustedes, es 3 alfa o 3 beta, ¿no? 3 beta menos alfa, ¿no? Bien, aquí por favor, presten atención, ¿ya? Vamos a hacer en este mismo ejercicio un balance de las potencias, ¿ya? De las potencias de los elementos de ese circuito. Pedro, ¿qué es eso? Ah, ya. Vamos a calcular las potencias, ¿ya? La potencia de cada elemento. A ver, empecemos primero con las resistencias. Sí, la resistencia. O las baterías primero, baterías, ¿ya? Baterías. ¿Ok? Primero con las baterías. A ver, tenemos esta batería de 19 volts, ¿ok? A esta batería 19 volts. Vamos a llamarle a esta batería la FEM 1, a esta otra le vamos a llamar la FEM 2, y ahí le vamos a llamar la FEM 3. Ahí le vamos a llamarle R1, ahí le vamos a llamarle R2, y ahí le vamos a llamar R3, ¿ya? Para poder referirnos a ellas aquí. A ver, primero la batería de FEM 1. La potencia de 1, ¿ya? De la batería de FEM 1, potencia de la batería 1, sería así, mira, sería I por E1, I1 por E1. ¿Por qué, Pedro, I1 por E1? Porque la potencia se calcula así, ¿ve? Corriente por voltaje. Corriente, claro, ¿no? Corriente por voltaje. Corriente que pasa por él sería 1 y su voltaje, I1, perdón, su voltaje sería E1. I1 valdría 2 amperes. Entonces tenemos 2 amperes multiplicado con el voltaje que vale 19 volts. 2 amperes por 19, 38 watts de potencia. Entonces la potencia en este elemento es 38 watts. Pero ojo, esta potencia él la está entregando, porque él está llevando las cargas de menos a más. O sea, está haciendo como que el trabajo del señor batería, ¿te acuerdas o no? ¿Sí? Está haciendo esto el pato, ¿no? Es que está llevando las cargas de menos a más, levanta las cargas, está llevándolas hacia arriba, ¿no? Las lleva hacia arriba las cargas. Entonces, definitivamente, ¿ya? Él está haciendo un trabajo sobre el positivo y le está entregando energía al circuito, ¿no? Entonces, esta potencia de 38 watts es potencia entregada. Él está entregando 38 joules por cada segundo que pasa. Lo está entregando, ¿no? Por eso sale de la potencia. Ahora vamos a calcular la potencia de la fuente E2. ¿Cuánto valdría la potencia de la fuente E2? Bueno, sería algo parecido, ¿no? Sería la corriente que pasa por ella, por E2, por el voltaje 2. La potencia, su corriente por el voltaje ya, pero la corriente que pasa, es E2, y entonces E2 le pongo acá. ¿Cuánto? I2, perdón, I2 vale 1 ampere. Sería 1 ampere multiplicado por el E2, que vale 12 volts. Esto queda 12 watts. Entonces, él también está entregando, mira, de menos a más, entrega 12 watts de potencia. Esto es lo que entrega él. Entonces, hasta ahí están entregando, por ejemplo, 50 watts de potencia entre los dos, 50 watts. Veamos la potencia de la fuente 3. Quedaría I3 o E3 por la corriente que pasa por ella, ¿no? Pero la corriente que pasa por la de 5 no es I1 ni I2, sino es I1 más I2. Yo le voy a llamar I3, ¿ya? Pero acá lo voy a colocar, ¿no? O sea, la que pasa por ella es I1 más I2. I1 más I2, o sea, quedaría 2 más 1 ampere. Y esto lo voy a multiplicar por E3, que vale 5 volts.
¿Sí? ¿Se entiende? La corriente que pasa por ella no es ni 1 ni 2, sino es la suma, mira, y 1 más I2 que viene a ser 3 amperes. 3 por 5, 15 watts. Pero hay un pequeño detalle. Esta potencia, ella no la entrega. Porque esta batería está llevando las cargas que pasan a través de ellas, las está llevando de más a menos potencial. Es decir, está que le disminuye, mira, la energía a las cargas, le quita energía a tu circuito. Entonces, esta potencia de acá es entregada al circuito, pero esta batería que está aquí está consumiendo, ¿no? No entregada, sino consumida, ¿no? Consumida del circuito. O sea, es decir, esta es la que le está quitando al circuito, le quita esa energía al circuito, ¿ok? No le está entregando al circuito, no le está quitando, le resta energía al circuito esta batería que está acá. ¿Okay? Entonces esta batería le entrega y la de acá le consume, ¿ya? Le consume esa energía al circuito. Está conectada de forma inversa, ¿no? A cómo debería estar conectada esta batería. Pero bueno, no sabíamos, pues por esa razón es que ya ahorita la estamos calculando y nos estamos dando cuenta de que esa batería está mal colocada ahí, ¿no? Sigamos, ahora las resistencias. ¿Cómo serían las resistencias? Bueno, las resistencias sería de este modo, mira. La resistencia sería así. Sería así de este modo. Las resistencias sería así. Vamos primero con R1. La potencia de R1. ¿Cómo sería la potencia de R1? I1 por el voltaje. Pero el voltaje sí por R. Ah, ya, I cuadrado por R. ¿Te acuerdas de esa ecuación? I cuadrado por R. Corriente 1, 2 amperes. Ya sería 2 amperes al cuadrado. Por R1. R1 es 4 ohm. 4 ohm. Ya, 4 por 4, 16 watts. Ya, por ejemplo, acá no hay que hacer análisis, nada de esas cosas. La resistencia siempre consume energía del circuito. O sea, esta resistencia está que la disipa, ¿no? Le quita la energía del circuito, está que lo bota ahí al exterior, qué sé yo. ¿Ya? Es la potencia que está consumiendo en este caso, ¿no? Todo este circuito de acá. Perdón, él, ¿no? Le saca. ¿Ya? Bien. 16 watts, entonces sería la potencia que consume esta resistencia, ¿no? A ver, la potencia de R2. La potencia de R2 sería I2 al cuadrado por R2. I2. I2 vale 1, Pedro. Entonces sería 1 ampere elevado al cuadrado por el R2 que vale 1 también. Oye, 1 watt nada más. Mira, entonces él simplemente consume 1 watt, 1 joule por cada segundo. Poquito. A ver, vamos al R3. La potencia de R3 sería I3 al cuadrado por R3. I3 ya sabemos que vale 2 más 1. 2 amperes más 1 ampere. Lo voy a escribir mejor. 2 amperes más 1 ampere. Todo esto al cuadrado, ahí tendríamos 9. Y el R3 vale 2 ohm. 9 por 2, 18. ¿Ya? ¿18 qué? 18 watts. Bien, entonces todo lo de acá es la consumida. Acá vamos a colocarle así, ¿ya? Mira, para que lo aclaremos, no estemos colocando circuito. Entregada por las baterías. Esta es consumida por las baterías. Hay baterías que entregan y hay baterías que consumen. Y el de acá es potencia consumida, porque las resistencias siempre consumidas por las resistencias. Si en este circuito se conserva la energía, se cumple el principio de conservación de la energía, debería cumplirse que los elementos que entregan energía deberían entregar tanta energía como las que consumen energía. Por ejemplo, mira, aquí en total, ¿cuánto consumen estos patas? 16 más 1, 17. ¿Cuánto es 17 más 18? Chicos, ¿cuánto es 17 más 18? ¿30? ¿Sí? ¿Estoy mal o estoy bien? ¿35? Sí, ¿no? 35 watts. 35 watts. Oye, o sea, quiere decir que entre todas las resistencias, ellos consumen 35 watts. 35, ¿ah? Entre todas las resistencias. O sea, ellos se han juntado y consumen por cada segundo que pasa 35 joules. Todas las resistencias. Él más él consumen 35 joules por cada segundo. Ahora, las baterías, algunas entregan y otras consumen. ¿Cuántas entregaron la batería? Las baterías me entregaron 2, 8, 10, 50 watts. Ellos han entregado 50 watts. Pero dentro de su grupo, de su club, de su clan de baterías, ¿de acuerdo? Hay algunas que han consumido también, ¿no? O sea, ellas en vez de estar entregando todo para que ellos lo consuman, hay algunas que también ahí están consumiendo, ¿no? La corrupción está en todos lados, chicos. Entonces, aquí ellas, ¿no? Se están choreando parte de esa energía, consumen 15 watts. Entonces, ¿cuánto quedaría para el exterior? 35, que es justamente lo que él consume. Por eso siempre, toda la entregada es igual a toda la consumida. ¿Te das cuenta? Igual a todita la consumida. Que en este caso sería 15 más 35, ya pues, ¿no? Ahí quedaría toda la consumida, ¿no? Te daría nuevamente 50. Entonces, las baterías pueden ser elementos activos que entreguen potencia, o también pueden ser pasivos, también pueden consumir potencia. Pero las resistencias siempre consumen. Ellas no entregan potencia, siempre consumen simplemente, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Toda la potencia entregada por algunos elementos es consumida por los otros, ¿ya? Pero hay que considerar que dentro de las consumidas también podrían estar las baterías, ¿ya? Las propias baterías. Bien, entonces, si hasta aquí está claro, bacán, compadre, no tendría ningún problema, me parecería excelente. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? A ver, por favor, digan algo. Sí, eso creo que ya fue. Chicos, ¿todo bien? Sí, profe, está todo bien, todo claro. Ya, bacán. Chévere.
Jordan. Jordan creo que vino a la compu más para poner sí, Pedro, ¿no? Ese día me dejaste la compu ahí prendida, carnal. Pasaste. A ver, veamos por acá un ejemplito. A ver, una que haya venido en examen de admisión a uni, ¿ya? Esta, pen. Esta de acá vino en examen de admisión a uni. Esta fue una pregunta de examen de típica. Esta es típica de uni, mira. Te vas a ver. Esta fue examen de admisión a uni. Mira, ¿qué dice? Facilita. Dice así. Cuando las resistencias mostradas en la figura, perdón, cada una de las resistencias mostradas en la figura es de 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. La potencia disipada en R1 es 10 watts. O sea, él disipa 10 watts de potencia. O sea, debe pasar una corriente que le hace que disipe 10 watts. Calcule la potencia en watts disipada por R2, dice. Facilita, ¿no? Recontra facilita. Una pregunta. Esta resistencia, con las de aquí, estas hacen una sola, ¿en qué están? ¿En serie o en paralelo? ¿Tú qué dices? ¿En qué están? ¿En qué está esta resistencia R1 que está aquí abajo? Esta resistencia R1 que está aquí abajo, ¿cómo se encontrará asociada con las resistencias que están arriba? ¿En qué estarán? Habla. ¿En serie o en paralelo? Ellos no están en serie, claro, ¿no? Ellos hacen una sola, ¿no? Pero ¿en qué estaría él con él? ¿En serie o en paralelo? En paralelo. Y si están en paralelo, el producto D por R debe ser el mismo. Él, vamos a llamarle R simplemente, ¿ya? Él es un R, porque todas son iguales. Y acá es R y R, quedaría 2R. Acá arriba tendríamos 2R de resistencia. Entonces el producto de él por él debe ser el mismo producto de él por él, Pedro. O sea, si le llamo a él I, ¿cuánto debería pasar por acá arriba? No podría pasar I. Tendría que pasar I, ¿qué cosa? I medios. ¿Te das cuenta? Si por aquí pasa I, por acá no puede pasar I, pues tiene que pasar I medios. ¿Entendido? Para que multiplicado por 2R dé lo mismo. Entonces ya puedo calcular la potencia. Con la potencia de él, aquí aparte, la potencia de este 1 sería I1 al cuadrado por R1. ¿Cuánto vale I1? Le he llamado I, Pedro, I al cuadrado. ¿Y R1 cuánto es? 10. O si quieres lo dejas como R, no, porque todas son iguales, ¿no? I cuadrado por R vale 10 watts. Ya tenemos eso, ¿no? Este es dato, ¿ah? Dato. Ahora, a ti te están pidiendo la potencia de R2. De él te piden su potencia. ¿Cómo sería la potencia de acá? La potencia de la de 2 sería I2 al cuadrado con R2. Sería su corriente, pues, ¿no? Pero la corriente que pasa por él no es I, es la mitad de I, es I medios. Al cuadrado por R2, que es R, todas son R, ¿no? Entonces va a quedar I cuadrado por R partido por 4. Pero como I cuadrado por R vale 10, va a quedar 10 cuartos, o sea, 2,5 watts. Y esta sería la respuesta, ¿no? 2,5 watts es la potencia que disipa él. Y él también disiparía lo mismo, ¿no? Es que es igual que es R, todas son de 10 ohm. Y ese valor de 10 ohm no me ha servido de mucho, ¿no? Porque igual iba a salir, ¿no? Si lo reemplazaba acá, me salía el I, si lo reemplazaba acá, salía igual. ¿Ya? ¿Estamos entonces? ¿Vieron? Típica de uni. Te dan, por un lado, un valor, te piden otro valor, ¿no? De comparación. Esas preguntas de comparación son típicas de uni. ¿Pasa tal cosa? ¿Qué pasaría si cambio tal cosa? Ya, ahí viene para las preguntas de uni. Esta pregunta de acá es típica también, mira, ha venido también en otras ocasiones, ¿eh? En diferente forma, ya no en forma de cuadrado, ha venido en una forma de un círculo la última vez. Pero tienes que conocerla. Dice, los lados de un cuadrado ABCD y la diagonal AC, o sea, los lados del cuadrado ABCD y su diagonal, o sea, con toda su diagonal, han sido construidos con el mismo tipo de alambre conductor. El mismo tipo de alambre, ¿ya? La corriente por la diagonal es de 6 amperes. La corriente por cada uno de los lados del cuadrado es en amperios. Como se ha construido con el mismo tipo de alambre conductor, la idea en ese tipo de problemas es la idea de este ejercicio. Que el alambre, como está hecho del mismo material, del mismo grosor, todo, va a tener una resistencia que va a ser proporcional a su longitud. El pedazo que tenga más longitud va a tener más resistencia. Pero no hay necesidad siquiera de aplicar esta fórmula, solamente en proporción. Si es L, le pongo un R. Si es L medios, le pongo R medios. Si es L cuartos, le pongo R cuartos. Y así. ¿Para qué me voy a hacer bolas? En proporción a su longitud nada más. Entonces, acá diremos lo siguiente. Ojo, si el alambre conductor, se supone, ¿no?, que es de sección constante, ¿no?, porque no me dicen nada, ¿no? Ya. Si es el mismo tipo de alambre, en todos sus lados, todas sus partes, tipo de alambre, entonces la resistencia es directamente proporcional a la longitud. Listo, compadre, con eso ya salió. ¿Cómo que ya salió, Pedro? Es que mira, esto que tengo acá es esto, mira. Hasta acá abajo, acá tengo mi batería. Cuando pongan así, es una secuencia de baterías, es como si fuera una pila seguida de otra. Pero es lo mismo, ya no te hagas bolas, ¿sí? Una pila seguida de otra. Si acá me dicen que vale 10 volts, no significa que cada pila valga 10 volts, ¿eh? 10 es el total, ¿ya? Siempre es así, ¿ok? Si acá me dan un voltaje de 30 volts, no me hago bolas por los palitos que tengan, ¿no? Te hago bolas, ¿ya? 10 volts simplemente el total. Ya, acá viene una cosa así, así hacia abajo, así hacia acá abajo, así hacia acá abajo, y de acá para acá así, ¿no? Ya listo, mira, y acá otra cosa así. Ya. Toda esta longitud que está acá y toda esta longitud que está acá, ¿te das cuenta? Están hechas con el mismo tipo de alambre conductor. Como están hechas con el mismo tipo de alambre conductor, la resistencia de esos alambres va a ser proporcional a su longitud. Oye, esta longitud, Pedro, es como una L. El de acá también es como una L, como una L, como una L. Entonces, ¿cuánto mide lo de acá? Como L raíz de 2. Entonces ya lo tengo ya. Yo diré, mira, ve, aquí en esta parte, en toda esta parte de acá, hay una resistencia.
Claro, que es equivalente a todo este largo, es proporcional al todo el largo que vale 2L. En toda esta parte hay otra resistencia, que es como si fuera todo este largo que también vale 2L. Y acá hay otra resistencia, que es proporcional a todo este largo que vale R raíz de 2. Entonces me conviene llamarle 2R por 2L, pues. 2R por 2L, pues. Y acá R raíz de 2. Así es su resistencia. 2R, 2R, R raíz de 2. Punto, se acabó. ¿Qué otro dato me dan? Me dicen que la corriente por la diagonal es 16 amperes. Ojo, que la corriente va así, ¿no? La corriente por acá vale 6 amperes. Este es dato del ejercicio, no lo digo yo. 6 amperes pasa por acá. Dice cuál es la corriente por cada uno de los lados. O sea, cuánta corriente pasará por aquí o por acá. Oye, pero yo sé que I por R debe dar lo mismo que I por R. Por eso que le pongo I a estos dos. Y tiene que dar lo mismo que L por L, porque están en paralelo. Entonces diré, como están en paralelo, ¿qué se cumple? Que I por 2R da lo mismo que 6 amperes por R raíz de 2. Y ya pues se van las R's y me quedaría que el I es 3 raíz de 2 amperes. Y esa es una pregunta típica de Boolean. ¿Te das cuenta? Y así como está acá, ¿por qué no podríamos pensar que puede venir así? Acá te dan la batería por este lado. Te dicen un triángulo equilátero, igualito, compadre. Todo eso es una resistencia, todo lo de acá es una resistencia. Este será R, ¿y cuánto será todo lo de acá? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto será todo lo de acá? A ver, en el chat, ¿quién me dice cuánto será? O por el micrófono, no sé cómo quieren. Si él es R y es un triángulo equilátero, ¿cuánto será la resistencia de todo este pedazo? Oye, proporcional a la longitud, ya quedamos, ¿no? R para L, ¿cuánto será toda esta resistencia de acá? Chicos, ¿están ahí o se han ido a almorzar? Díganme, pues, si no quieren almorzar también. Oye, si este es R, ¿cuánto será toda esta resistencia que está acá? Es un triángulo equilátero. 2R, 2R. 2R, pues, porque tiene el doble de longitud, L y L. L, 2R. Ya está, ¿viste? Así de simple. Pero ha venido, ¿sabes cómo ha venido, Víctor? Ha venido con circunferencias, ha venido, compadre, aunque no lo creas. O sea, ha venido preguntas así, mira, donde te daban un alambre en forma de circunferencia. Así. Y te decían, mira, se coge acá una parte y acá otra parte. Y estos eran los puntos que se conectaban a la batería, ¿no? Así. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú dices, ay, aguanta. Todo este alambre es como una resistencia y todo este alambre es como si fuera otra resistencia más. El problema era cuál era la proporción. Ah, eso dependía. ¿Qué pasaría si dicen, mira, que este es el centro? ¿Ya? Así vino justo. Este es el centro y te dicen que aquí es 90. Si este es 90 grados, ¿qué parte de la circunferencia será? ¿No será acaso la cuarta parte? Entonces, si ahí le pones R, ¿cuánto debería valer toda la otra parte que falta? 3R. ¿No? ¿Qué pasaría si te dan este ángulo que vale 120 grados? Ah, bueno, si es 120 grados es diferente, la cosa, ¿no es cierto? Sería R, ¿y cuánto valdría todo lo que está acá? 2R, ¿no? Porque el resto sería 240, pues, ¿no? La longitud sería el doble. Y así es como vas a hacer las preguntas, ¿ya? ¿Listo? Nada más, eso es todo. Así de simple. Ahora, pueden venir cosas más complejas, claro que sí, se construye con puro alambre, lo siguiente, ¿no? Una cosa así. Y te piden hallar el equivalente, por ejemplo, entre este punto y el de acá. Normal. Equilátero, punto medio ya. Le llamo 2A, 2A, le llamo A, le llamo A. ¿Y este cuánto valdría? A raíz de 2. Y ya se fregó. Entonces digo ya, equivalente. ¿Esto es equivalente? Tengo por aquí esto y tengo por aquí lo otro, ¿no? Llamémosle este punto M de punto medio y al de acá el punto T, por ejemplo. Perdón. T y acá M, ¿no? Entonces diré, entre T y M tengo una resistencia que vale R raíz de 2. Entre T y M. Profe, R raíz de 3 es. Gracias, ya ves. Era para ver si estaban atentos. Mentira, me he hueveado, pero igual, está bien que se den cuenta. Y acá tendríamos R raíz de 3. ¿Y aquí cuánto es? Si este le puse R raíz de 3, ¿acá cuánto sería? Oye, ¿cuánto sería la 3R, resistencia acá? 3R, 3R, porque es el triple, 3R. Y de acá para acá, 3R. Y te pueden pedir allá el equivalente, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Así puede venir un examen. ¿Por qué no? Claro que sí. Te pueden pedir el equivalente, o te pueden conectar esto a una batería, te dan la corriente en un lado y te piden la corriente en los otros lados. Fácil. Solamente acordarse de que es directamente proporcional. Acá el truco está en esto, ¿no? La resistencia en un alambre es directamente proporcional con la longitud de la misma. ¿Ok? Nada más, compadre. Y con eso le das vuelta al ejercicio. Yo sé que tú vas a poder salir airoso de ese examen, ¿ya? Normal, no hay problema. A ver, por acá. Ajá. Bueno, esto ya lo hemos hecho. ¡Qué bacán! Mire este ejercicio, qué chévere, ¿ya? Este también ha venido en examen de admisión a uni. A ver, intenten resolver el de acá, la 12 ustedes, ¿ya? A ver, veamos por este lado esta pregunta. A ver. Calcular la intensidad de corriente que pasa por el puente XY. Mira, ve, por el puente XY nos dicen, en el circuito representado en la figura. Se desprecian las resistencias del puente, de los conductores y de los conductores de alimentación, ¿no? También la resistencia interna de la batería. Este se elimina y bueno, ya, tendríamos lo siguiente. Mira, qué bacán. Tenemos acá un cablecito. Es un cable nomás, ¿eh? Pedro Puente Weston, mira, él por él da lo... Ah, no. Ah, no. Él por él no da lo mismo que él por él. Ya fue ella, ¿no? 72, 36. No da, Pedro. No da. Oye, pero cálmate, pues. Avanza con el mismo proceso. Yo te hago una pregunta.
¿Cómo es el potencial en X y en Y? Si están conectados directamente. ¿Cómo son el potencial en X y en Y? Son iguales. Entonces, si son iguales, quiere decir que la diferencia entre él y él es la misma diferencia que entre él y él. O sea, el 6 y el 6 están en paralelo. Oye, acá también, Pedro, mírame. Él y él también están en paralelo, porque la diferencia entre él y él es la misma diferencia entre él y él. Entonces, el I por R acá va a ser el mismo I por R que acá. A ver, entonces le voy a dar un valor adecuado. Pongámosle que por aquí pase una corriente, supongamos de 2I. 2 por 12, 24. ¿Cuánto tendría que pasar por acá? 4I, para que sea 24. ¿No ves que la diferencia es la misma? Entonces quiere decir que por aquí está saliendo una corriente de 6I. Y estos mismos 6I que salen de acá tienen que volver a entrar por este lado. Los 6I. Ahora, al momento de entrar acá van a tener que dividirse. Pero no olvidemos que él por él tiene que dar lo mismo que él por él. Si él por él da lo mismo que él por él, ¿cómo tienen que ser las corrientes aquí? Iguales, iguales. No podría ser I y 5I, es lo que se va a dividir. No, 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 no. Tienen que ser iguales. Ah, entonces, caballero, tienen que ser 3I y acá también tiene que ser 3I. Nada más. Entonces ya puedo deducir algo bien chévere, mira, ve, que cuando el 3I llegue al punto X, ¿se partirá o se juntará con alguien más? Yo creo que se junta. Se junta por aquí, mira, con un I, para que haga 4I. Y este 3I justamente se divide, mira, en I y en 2I. ¿Te diste cuenta? I y 2I. ¿Qué me están pidiendo? La cantidad de corriente que pasa por el puente XY. Ah, ya, es I. I es la respuesta. Hay que hallar I. ¿Y cómo lo hallo I? Pues haciendo que Ant-Man dé un paseo. ¿Por dónde? Por donde se te dé la gana. Por acá, por allá, por donde quieras. Yo creo que Ant-Man dé paseo por acá nomás, en esta parte. Entonces ahí voy a aplicar la segunda regla de Kirchhoff o la técnica del camino de Ant-Man en una trayectoria cerrada que nosotros ya lo habíamos visto, ¿no? Al final dijimos que se llamaba regla de Kirchhoff. Así que vamos a colocar segunda regla de Kirchhoff-Ant-Man. Kirchhoff-Ant-Man. Oye, esto no existe, es una tontería nuestra nomás acá de Play, esa, ¿ya? Bien, no vayas a buscarlo así en los textos o cosas así. Empezamos. Camina. Suma más 14. Llega aquí. Camina. Baja. Menos 18. Claro, pues, bajaría 18. 18i. Perfecto. Continúa avanzando. Y baja. ¿Cuánto bajaría? ¿No? ¿No ves que va de más a menos? Bajaría 24i. Y todo esto igual a 0, porque llegó al mismo lugar. Ahora sí tendríamos 14. ¿Cuánto saldría esto? 2 lleva 1, 42. ¿Sí? ¿Sí, no? A ver, por favor, corrobora eso. Víctor. ¿Está bien o no? Sí, profe, está bien. Ya, listo. Entonces, ¿cuánto quedaría el I? 14 sobre 42. Un tercio, Pero un se va tercio. 4 con 4 y te queda un medio. Eres capaz. ¿Cuánto quedaría? ¿Un qué? Un tercio, ¿no es cierto? Queda un tercio de ampere. Listo, ya está. Entonces aquí la respuesta sería A de avión. A de admisión, que probablemente se prolongue hasta el otro agosto. ¿Ya? Bien, entonces, ya yo creo que ustedes pueden avanzar con el resto de ejercicios. Pueden, digamos, tratar de resolverlo sin ningún problema. Voy a hacer la 19, ya para finalizar. ¿Sí? Y de ahí ustedes se ponen a resolver para luego ayudarles con el resto de ejercicios, ¿ya? Oye, espérate. Listo, ahí está, mira. Dice así en la 19. En el segmento del circuito, RA es un ohm. RV vale 10 kilómetros. ¿Te acuerdas que te hablé que la resistencia de los voltímetros eran bien grandes? ¿Cuánto vale R si la lectura del voltímetro es 20 y la del amperímetro es 1 ampere? Ya, nos calmamos primero. A ver, mi circuito original tiene esta forma, ¿no? Mi circuito original tiene esta forma. Tiene así. Acá hay un amperímetro. Está por acá. ¡Ay! Aguanta. Así. Acá hay un voltímetro. Y acá continúa la cosa, ¿no? Para acá. Esto significa que continúa, ¿no? R. Ya. Como están que me dicen que el amperímetro tiene su resistencia y el voltímetro también, entonces no son ideales, pues, estos son reales. Entonces lo quito y dejo ahí su resistencia. Porque es lo que se hace cuando hay instrumentos reales. Aquí está bien, aquí atrás. Real se deja una resistencia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Se deja una resistencia de por medio. Siempre es así. ¿Qué resistencia dejo acá? Un ohm. Pero un ohm, ahí está bien. Un ohm dice. Pero 1,0. 1. Aquí, el RDB. 10 kilo ohm. A la mía. 10 kilos. O sea, 10.000 ohm. Porque el kilo vale 1000. Listo. ¿Qué más? El problema dice que la lectura del voltímetro es 20 volt. Quiere decir que la diferencia de potencial entre estos extremos, entre M y N, que es lo mismo que acá, por cierto, entre estos dos puntos, ¿no? La diferencia de potencial entre M y N vale 20 volt. Eso es lo que dice el problema. Eso es lo que establece, ¿de acuerdo? La diferencia de potencial entre M y N vale 20 volt. Ya está. Y el amperímetro es, y la de amperímetro, su lectura, estamos hablando de la lectura, es 0,1 ampere. Ah, ya, quiere decir que por acá pasa 0,1 ampere. Ya está. ¿Por qué? Porque Errote y este de acá, Errito, están en serie. Y cuando Errote y Errito están en serie, yo sé qué cosa debo hacer. Los voltajes se suman. Acá me dieron un ejemplo. Él por él genera... Ya lo tengo ya. No sé qué cosa estoy esperando. A ver, de una vez, porque ya
El hambre no espera, mira. ¿Ya? ¿Para qué no vamos a hacer bolas? Si por el amperímetro pasa 0,1 amperes, por él también pasa 0,1 amperes, pues obviamente. Entonces ya tengo acá la diferencia de potencial. Lo voy a hacer así, mira, mira. La diferencia de potencial de acá hacia acá y la diferencia de potencial de acá hacia acá. ¿Cuánto vale? 0,1 por 1. 0,1. Vol. 0,1 por R. 0,1 por R. Este es el voltaje aquí y este es el voltaje acá. Y esta suma de voltajes, ¿te acuerdas o no? ¿Sí? Tiene que darte el voltaje total. Ese sería el voltaje de 1 más el voltaje de 2. 20 volt. Pero el voltaje de 1 es 0,1 por R, pues, ¿no? Y acá sería 0,1, que ya los calculé, ya está la multiplicación hecha, ya no hay nada que no hay ninguna variable, ya está multiplicado. Acá sí me quedó R todavía como variable porque no sabía cuánto valía. Pasa por otro lado, sería 19,9. Pero 19,9, ¿no ves? Y acá tendría R por un décimo. ¿Cuánto vale el R? 199 ohm. Esa es la respuesta del R. Facilito. O sea, así como está, no se nota, pero tienes que sacarlo y colocarle su resistencia. Al colocarle su resistencia no va a haber ningún problema, ¿ya? Bien, compadre. Entonces, ahí nos vamos a quedar